Buenas tardes. Vamos a empezar con el libro, página 140. Página 140. Ciento y 40. Bueno, en la página 140 tenemos un texto. El texto se llama Antes todo era diferente. ¿Qué significa esta frase? Antes todo era diferente. Ustedes pueden escribir, por favor. Antes todo era diferente. La palabra diferente se parece mucho al inglés. Antes todo era diferente. Antes. Antes. Es una palabra que se utiliza para hablar del pasado. Antes. Antes todo era diferente. Yo voy a escribir también en noruego para ustedes. Sí, antes todo era diferente. Y aquí tenemos la palabra antes. Es una palabra muy importante cuando hablamos del pasado, pretérito. Antes. Antes. ¿Sí? Y este texto habla mucho de las cosas que eran diferentes, como eran las cosas. Aquí tenemos el verbo ser. Yo soy es el presente. Yo soy profesora de español. Antes yo era solo profesora de inglés. Yo soy, yo era. Yo soy, yo era. Ahora vamos a escuchar el texto. Vamos a escuchar y leer. Antes todo era diferente. Joanka es de Cuba, pero ahora vive en Noruega con sus 2 hijas, porque se ha casado con un noruego. Su hija mayor, Alexandra, se ha comprado un nuevo móvil y ahora lo están admirando. Este aparato es una maravilla. No podía imaginar tener algo así como adolescente en los años 80.
¿Cómo era tu vida cuando tenías 16 años, mamá? Antes todo era diferente. Cuando yo tenía tu edad, no tenía ni idea de que era un móvil. Ya ves que vivía en Cuba y había tantas cosas que no podíamos tener. Para comunicar con un amigo, teníamos que subirnos en la guagua e ir a casa del amigo a ver si estaba. Pienso que era mucho más agradable, porque tenías la posibilidad de ver a la persona frente a frente. Entiendo lo del contacto humano, pero con Facebook yo puedo tener contactos con mis amigos en otros países. La gente viaja más y se muda más ahora, y con las redes sociales es más fácil mantener el contacto. Bueno, quizás tienes razón, pero yo también soy moderna. Tengo un iPhone, uso la computadora todos los días, tengo Facebook. Antes yo escribía muchos correos electrónicos, pero ahora solo para el trabajo. Siempre llamo a la familia por Skype. Como es gratis, a los amigos les escribo con WhatsApp. ¿Y escuchas música en el móvil como yo? Cuando entrenas, por ejemplo, ¿cómo escuchabas música cuando tenías mi edad? Madre mía, en la radio solamente. Cuando tenía 19 años, mi hermano me regaló un Walkman de segunda mano que usaba para escuchar casetes. Pero en Cuba se escucha música por todos lados, por las calles, en la guagua. Aquí la música es algo privado que escuchas en tu propio aparato. ¿Y cómo veías películas? ¿Había tele en tu casa? La tele que estaba en mi casa era para todo el barrio y era de blanco y negro. Había programas para los niños y jóvenes por unas horas solamente. Y a las 7:30 de la noche una banda musical anunciaba que era la hora de irse a la cama para los niños. En vez de ver la tele íbamos más al cine. Era la forma de salir durante el fin de semana con familia y amigos. ¡Qué contraste! Ahora los jóvenes ven la tele hasta la medianoche a menudo, y además todo el mundo ve las series en Netflix, en su computadora. ¿Y las noticias? ¿Las veías en la tele? Teníamos el periódico que salía todos los días y esto era la información que había. Ahora tú puedes leer las noticias en cualquier momento en el móvil. Además, solo había una versión de las noticias en Cuba, mientras tú puedes comparar diferentes versiones de las noticias fácilmente. Ahora usas el Skype para comunicarte con la familia en Cuba, como lo hacías antes. Antes del Skype tenía que comprar una tarjeta telefónica y siempre llamaba a una hora fija a casa de un pariente que tenía teléfono, porque en mi casa no había ni teléfono ni internet en aquella época. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del texto. En este texto hay muchas frases en el imperfecto. En el imperfecto. El imperfecto significa que estamos hablando de cosas que hacíamos antes y que no hacemos más. Yo les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo en noruego para ustedes, porque es un poquito diferente. Bueno, en español yo hablaba mucho. Ustedes van a escribir, por favor, en noruego, ¿qué significa esta frase? Yo hablaba mucho. Escriban, por favor, en el chat box. Yo hablaba mucho. Y aquí está en noruego como es. Otra frase. Yo tenía el pelo largo. Escriban, por favor, en noruego en el chat box, por favor.
Ustedes van a escribir en el chat box. Van a escribir en noruego. Yo tenía el pelo largo. Ahora no, pero antes sí tenía el pelo largo. Yo tenía el pelo largo. Tenía. ¿Cómo se dice eso en noruego? Yo voy a escribir para ustedes. Voy a escribir aquí. ¿Sí? Yo tenía el pelo largo. Tenía. La próxima frase que ustedes van a escribir. Yo miraba la televisión. Yo miraba la televisión. Escriban, por favor, en noruego. Escriban. Yo miraba la televisión. En noruego, sí. Yo miraba. Hay una diferencia aquí. Yo miré la televisión ayer. Escriban, por favor, en noruego. Yo miré la televisión. So, miré en noruego. Miraba y en noruego hay una diferencia aquí. Y esto es muy importante que ustedes sepan. Es muy, muy, muy importante. Vamos a continuar. Un momentito, por favor. Vamos a seguir con esto. Un momentito, por favor. Voy a abrir otro documento aquí. Y voy a escribir más frases para ustedes. Yo miraba la televisión. Cuando era niña. Por favor, escriban esta frase.
Ahora vamos a tener
Antes todo era diferente. Joanka es de Cuba, pero ahora vive en Noruega con sus 2 hijas, porque se ha casado con un noruego. Su hija mayor, Alexandra, se ha comprado un nuevo móvil y ahora lo están admirando. Este aparato es una maravilla. No podía imaginar tener algo así como adolescente en los años 80. ¿Cómo era tu vida cuando tenías 16 años, mamá? Antes todo era diferente. Cuando yo tenía tu edad, no tenía ni idea de que era un móvil. Ya ves que vivía en Cuba y había tantas cosas que no podíamos tener. Para comunicar con un amigo, teníamos que subirnos en la guagua e ir a casa del amigo a ver si estaba. Pienso que era mucho más agradable, porque tenías la posibilidad de ver a la persona frente a frente. Entiendo lo del contacto humano, pero con Facebook yo puedo tener contactos con mis amigos en otros países. La gente viaja más y se muda más ahora, y con las redes sociales es más fácil mantener el contacto. Bueno, quizás tienes razón, pero yo también soy moderna. Tengo un iPhone, uso la computadora todos los días, tengo Facebook. Antes yo escribía muchos correos electrónicos, pero ahora solo para el trabajo. Siempre llamo a la familia por Skype. Como es gratis, a los amigos les escribo con WhatsApp. ¿Y escuchas música en el móvil como yo? Cuando entrenas, por ejemplo. ¿Cómo escuchabas música cuando tenías mi edad? Madre mía, en la radio solamente. Cuando tenía 19 años, mi hermano me regaló un Walkman de segunda mano que usaba para escuchar casetes. Pero en Cuba se escucha música por todos lados, por las calles, en la guagua. Aquí la música es algo privado que escuchas en tu propio aparato. ¿Y cómo veías películas? ¿Había tele en tu casa? La tele que estaba en mi casa era para todo el barrio y era de blanco y negro. Había programas para los niños y jóvenes por unas horas solamente. Y a las 7:30 de la noche una banda musical anunciaba que era la hora de irse a la cama para los niños. En vez de ver la tele íbamos más al cine. Era la forma de salir durante el fin de semana con familia y amigos. ¡Qué contraste! Ahora los jóvenes ven la tele hasta la medianoche a menudo, y además todo el mundo ve las series en Netflix, en su computadora. ¿Y las noticias? ¿Las veías en la tele? Teníamos el periódico que salía todos los días y esto era la información que había. Ahora tú puedes leer las noticias en cualquier momento en el móvil. Además, solo había una versión de las noticias en Cuba, mientras tú puedes comparar diferentes versiones de las noticias fácilmente. Ahora usas el Skype para comunicarte con la familia en Cuba, como lo hacías antes. Antes del Skype tenía que comprar una tarjeta telefónica y siempre llamaba a una hora fija a casa de un pariente que tenía teléfono, porque en mi casa no había ni teléfono ni internet en aquella época.